Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La guerra de Ucrania está entrando en una fase crítica en la que las grandes potencias están ya intentando imponer sus condiciones, mientras el reloj corre claramente en contra de los intereses de Kiev. Las verdaderas batallas ahora mismo nos están librando, aunque siga habiendo muerte lamentablemente en el este del país. Se libran en salas, lejos de los cañones, en algunos casos lejos de los micrófonos, aunque en otros no, porque incluso se llegan a filtrar conversaciones privadas que atañen al futuro de ese país. En Moscú, el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, reunido, ya saben, 5 horas con el mismísimo Vladimir Putin, en un encuentro que el Kremlin describió como constructivo, sin avances decisivos, con dimes y diretes, ha rechazado todo el plan, no, algunas cosas nos valen, pero en cualquier caso reuniéndose de forma bilateral y reuniéndose de forma parcial, no en una mesa tripartita, no en una mesa cara a cara los concernidos con el mediador. A todo esto hay más partes, porque tenemos en Bruselas la delegación ucraniana encabezada por el secretario del Consejo de Seguridad y el jefe del Estado Mayor pretendiendo coordinar a los aliados europeos para una postura común antes de viajar a Washington, donde de nuevo emisarios de Trump discuten términos para un posible acuerdo en esta compleja negociación a tantas bandas, tan asimétrica, en el que parece que hay una parte claramente débil, una indiferente, una que no importa nada, que es la Unión Europea, a pesar de pagar y de soltar dinero de forma reiterada. Pero la débil es Ucrania, no tiene las cartas en su poder, ni siquiera está sentada en la mesa principal, y eso es evidente que cuando tienen el 20% casi de tu territorio controlado por los soldados de otro país, pues es un verdadero problema. El Kremlin incluso lo dejaba claro a través de su portavoz, de Dmitry Peskov. En los encuentros con Putin ha habido intercambio de opiniones, algunas cosas aceptadas, otras cosas rechazadas, lo normal en un proceso de búsqueda de compromisos. Lo que no es normal es meter tus tropas en otro país y pretender quedártelo, o pretender quedarte y consolidar esos logros alcanzados simplemente por la mediación de la fuerza. Pero es evidente que Rusia no está dispuesta ni mucho menos a ceder con las peticiones de Ucrania, ¿no? Esa devolución a su integridad anterior de todo el territorio no pasa por la imaginación del Kremlin de ninguna manera. No habrá una devolución de lo conquistado, ni mucho menos. Por eso, la retirada ucraniana del Donbass y el reconocimiento de anexiones territoriales son dos elementos que no parece que ni Trump ni ningún otro emisario vayan a conseguir quitar de la cabeza de Putin. Witkoff, lo sabemos, es un magnate inmobiliario sin experiencia diplomática previa y ha convertido las negociaciones al final en un ejercicio de presión sobre el débil, el que es más fácil que ceda. La alternativa no es la victoria, es o una derrota más dolorosa, o una pérdida de territorio o mayor pérdida de territorio. Y sabemos que el tiempo no juega a favor de Kiev precisamente, y que además se van sumando elementos como la fatiga que cunde en general en los países occidentales, cada vez más evidente. Para Zelensky se presenta un dilema complejo. Su país no puede resistir indefinidamente sin apoyo occidental, pero aceptar las condiciones rusas, desde luego, supone la pérdida de la soberanía de facto, supone convertirse en un títere, en una marioneta, en un satélite, que es lo que, en el fondo, pretendía desde el principio Moscú. La estrategia de Kiev ahora mismo pasa por intentar resistir en el frente, mantener una cohesión interna cada vez más compleja, también con las polémicas de corrupción que le vienen sacudiendo, y esperar a que la situación internacional cambie en una u otra medida. Pero es evidente que el reloj avanza en contra de sus intereses y que Rusia no tiene ninguna prisa. Katia Kallas, la alta representante de política exterior de la Unión Europea, aseguró que para que un plan funcione, un plan de paz en Ucrania, es necesario que los ucranianos y los europeos lo acepten. Pero parece evidente que ni siquiera los europeos saben muy bien lo que quieren, o por lo menos no hay unanimidad, no hay consenso. Tenemos una división clara entre países como Polonia o los bálticos, que exigen línea dura contra Rusia porque son los más afectados por su cercanía al oso ruso y a su talante agresivo. Otros como Hungría o Eslovaquia, también en la órbita, antiguos países satélites del Pacto de Varsovia, pero mucho más dependientes en materia energética y más cercanos, por lo menos de forma pragmática, no sé si ideológicamente, Robert Fico y
Víctor Orbán a Vladimir Putin, pues abogan por un acuerdo rápido y por eso la Unión Europea carece de una política común. Pero lo que está en juego en Ucrania no es solo el futuro de un país, es el tipo de mundo en el que viviremos. Si el plan que se negocia entre Vítkov y Putin se impone, claramente inspirado por la propia Rusia, vamos a estar ante una nueva situación similar a la que se dio en Yalta, donde las potencias poderosas dirimieron el futuro de tantas y tantas naciones pequeñas y menos poderosas. Al final, sabemos que eso no generó más que muchas décadas de complicaciones para Ucrania. Esto, desde luego, significaría la pérdida de su independencia de facto, sería un estado vasallo de Rusia, sin capacidad para decidir su propio futuro. Para Europa, supondría el fin de su ambición de ser un actor geopolítico fundamental. Sería poco más que un secundario en un orden dominado por Estados Unidos, Rusia y China. Es importante apretar aquí, intentar convencer a Trump de que presione más a Putin, porque como dijo una vez el historiador Timothy Snyder, la paz sin justicia no es paz, es apenas el intervalo entre dos guerras. En Ucrania, además, el intervalo parece que podría ser extremadamente corto. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico.